Bienvenidos hermanos, en este segundo video vamos a conocer la etimología de la palabra exégesis. Etimología significa el origen de donde viene la palabra exégesis como la conocemos hoy. Esta palabra básicamente, hermanos, viene de una palabra griega que es exegeomai. Si nosotros partimos en tres, porque está dividido en tres partes esta palabra, si la dividimos en tres, queda así: ek, ago y omai. Ek significa desde adentro. Hago puede significar tres o cuatro cosas. Hago significa voy, hago, conduzco, y omai, que es una declinación de verbos deponentes. No se preocupe si no comprende esta última parte, pero la idea de exégesis significa literalmente explicar, dar a conocer, revelar, incluso puede significar interpretar. De hecho, la palabra exégesis es utilizada en el Nuevo Testamento por el Evangelio de Juan como que Cristo es la exégesis del Padre, porque en Juan 1.18 dice que Cristo vino a dar a conocer al Padre, vino a explicar al Padre. Por eso Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es la explicación del Padre, porque Cristo vino a dar a conocer mayormente, con mayor detalle, quién es el Padre y cómo es Él. Entonces, la palabra exégesis tiene una particularidad. Cuando nosotros aplicamos la exégesis a la Biblia, literalmente significa extraer el mensaje que originalmente el autor quiso dar. Pero opuesto a la exégesis existe la eisegesis. Y la eisegesis hace todo lo contrario. Le impone al texto decir lo que el intérprete quiere decir, o más bien lo que la persona quiere que la Biblia diga. Lamentablemente, hermanos, en la actualidad vemos que la gente hace más eisegesis que exégesis. Por eso es muy importante comprender cuál es el papel de la exégesis, porque la exégesis no es que sea un concepto o una ciencia solitaria o alejada de las demás. Al contrario, la exégesis tiene una posición dentro del quehacer teológico, y lo vamos a ver por medio de este diagrama. Existen cuatro niveles en la tarea teológica. En el primer nivel, que conforma el sedimento de la tarea teológica, están las introducciones. Estos son todos aquellos libros que contienen la información sobre la paternidad literaria. Esto significa que si realmente el libro de, por ejemplo, Génesis realmente fue escrito por Moisés, porque aunque usted no lo crea, a lo largo de la historia ha habido personas que han puesto en tela de duda, por ejemplo, que Moisés escribió el libro de Génesis, inclusive que Moisés no escribió el Pentateuco, sino que fueron varios autores. Entonces, las introducciones nos explican por qué nosotros podemos creer que los libros de la Biblia son libros inspirados y que fueron escritos por el autor que la Biblia dice que lo escribió. También en estas introducciones encontramos, por ejemplo, la fecha de su escritura, el lugar donde fue escrito, las circunstancias políticas, culturales, sociales, religiosas, todo lo que había alrededor de ese libro. ¿Por qué es muy importante entenderlo? Porque de hecho hay pasajes de la Biblia que no se pueden entender si uno no sabe cómo era la descripción geográfica del lugar, si uno no entiende qué había sucedido históricamente en ese momento. También están los idiomas. Sabemos que son tres los idiomas en los que Dios se reveló al mundo: el hebreo, el arameo y el griego. Aunque el arameo son unas pequeñas secciones en el libro de Daniel, pero es importante entender que fueron tres idiomas, ¿verdad? Arameo, hebreo, arameo y griego. Entonces, los idiomas originales se tienen que conocer al momento de la exégesis. Yo entiendo que en el Instituto Bíblico Bautista no se profundiza en este tema, pero podemos hacer una exégesis utilizando los principios que se aprenden en el griego que se enseña en el Instituto Bíblico.
hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia o el arte de la interpretación, pero la hermenéutica nos provee la teoría, es decir, nos dice cuáles son los pasos y la exégesis bíblica da los pasos. Entonces, hermanos, para que uno pueda hacer una exégesis, en primer lugar necesita tener la introducción de un libro. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a hacer una exégesis en el libro de los evangelios, yo tengo que saber quién escribió ese evangelio, cuándo lo escribió, cuáles fueron las circunstancias de su redacción. Tengo que saber el idioma, en este caso es griego, porque está en el Nuevo Testamento, y debo elegir un método hermenéutico para poder entrarle a ese texto, porque no se puede, por ejemplo, interpretar el libro de los Salmos, no se puede interpretar de la manera que va a interpretar uno el libro de los Evangelios, o no puede interpretar de la misma manera los Evangelios como se interpreta una carta paulina. Cada uno de ellos tiene un género literario y debemos respetarlo al momento de hacer una exégesis. La exégesis bíblica es el puente entre el estudio de la Biblia, ¿verdad? Es ese puente que nos lleva a conclusiones teológicas. ¿Por qué si usted es reformado? ¿Por qué usted es reformado? ¿Por qué usted no es luterano? ¿Por qué usted no es católico? Incluso, ¿por qué usted es cristiano? La exégesis ha enseñado a lo largo de los años por qué llegamos a ciertas conclusiones teológicas. También a lo largo de la historia ha habido personas que establecieron un criterio hermenéutico o de interpretación y basado en eso llegan a sus conclusiones hermenéuticas. También establece una filosofía ministerial, una filosofía de vida y también da una identidad ministerial. Y todo esto lleva a la exposición. ¿Exposición de qué, hermanos? De exposición al mundo de quiénes somos como congregación, quiénes somos como confesión de fe, quiénes somos como iglesia, quiénes somos como creyentes. Entonces, ¿qué significa la palabra exégesis? ¿Qué es la exégesis? Y aquí está un concepto muy importante que usted tiene que tener en mente. La exégesis es la aplicación técnica de los principios hermenéuticos o de interpretación a un texto bíblico y vea, preste atención en los idiomas originales con miras a la exposición o declaración de su significado. Entonces podemos definir, hermanos, tres partes en la exégesis. Primero, aplicar principios bíblicos o hermenéuticos, ¿verdad? Principios de interpretación. ¿A qué cosa? Al texto original con el objetivo de interpretarlo para dar a conocer el significado. Es decir, hermanos, cuando usted hace exégesis, usted debe estar pensando en qué grupo de estudio bíblico yo lo voy a dar, a qué grupo yo le voy a enseñar, cuándo yo voy a predicar. Hermanos, si usted se está preparando, usted tiene que ser una persona que debe recibir, pero para poder dar. Recuerde que si usted solo recibe pero no lleva a dar, usted se queda solo a la mitad del aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia aprende, pero cuando uno enseña aprende hasta 2 veces. Es decir, el maestro se vuelve experto no por estudiar, sino por enseñar. Por eso es importante comprender que el fin de la exégesis no es solamente interpretar un pasaje. El fin de la exégesis es interpretar, pero también es explicar. Por eso Cristo fue la exégesis del Padre, porque Él vino a dar a conocer al Padre. Y la tarea fundamental de la exégesis es hacer lo que Cristo hizo, seguir dando a conocer a la Trinidad, a la humanidad necesitada de conocer a Dios.